bastante excelso por esta parte. Y bueno, ok, perfecto. Y bueno, sin nada más que decir, quisiera dar esta presentación que tiene por título Ingeniería de Tecnologías de Ingeniería de Tejidos y Órganos en un Chip para el cribado nanofarmacológico. No se preocupen, toda la presentación va a ser en español. Y para esta presentación, me gustaría a mí, dentro de lo personal, primero plantearles un problema por la cuestión nanofarmacológica, un problema que estamos presentando actualmente en la industria, en el mercado, y luego posteriormente intentarles vender una solución a través de, claramente, sistemas de ingeniería de tejidos y muy principalmente, que es mi principal tema de investigación, los órganos en un chip. Quiero empezar esta plática con una frase bastante simple, pero que va a ser completamente ilustrativa a lo largo de toda la presentación, y es el hecho de que el cuerpo humano es un sistema bastante complejo, desde los genes hasta la sociedad, desde algo tan molecular hasta incluso los indicios conductuales que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar nuestra fisiología, cuando nosotros empezamos a estudiar cómo funcionamos nosotros como seres vivos, podemos estudiarnos en diferentes niveles de organización. Aquellos que son personas fans de las ómicas, de la genómica, de la proteómica, creo que estarán hasta cierto punto muy de acuerdo por esta parte, pero no solo podemos estudiarnos en diferentes niveles de organización, sino que también podemos estudiarnos de forma simultánea en estos diferentes niveles, ¿no? Y de esa misma manera, nosotros también podemos estudiar las enfermedades. Nosotros podemos estudiarlas a nivel molecular, como por ejemplo lo que nosotros hacemos en el campo de la genómica cuando estamos estudiando el SNP. Podemos estudiar una enfermedad a nivel tisular, como lo hacemos muy ocasionalmente con los tumores, a nivel orgánico, como por ejemplo cuando tenemos un daño renal o una falla hepática. Podemos estudiar una enfermedad a nivel sistémico, como por ejemplo en el caso de una sepsis bacteriana, e incluso a nivel social. Por dar un ejemplo concreto, se ha asociado, se han hecho estudios de correlación epigenética, donde ciertos patrones de metilación en algunas partes del gen BDNF, del factor neurotrófico derivado del cerebro, están asociados a algunos trastornos, como por ejemplo el trastorno bipolar o el trastorno limítrofe. Entonces, nosotros podemos estudiar las enfermedades en diferentes niveles de organización, pero a la vez, nosotros debemos estudiar las enfermedades en diferentes niveles de organización de forma simultánea, lo cual a nosotros nos obliga a realizar estudios y también por el mismo modo tratamientos que sean completamente integrales, que sean multidisciplinarios, lo cual, al menos dentro de del campo biomédico, nos ayuda a mejorar el outcome clínico de las personas. Las enfermedades básicamente son complejas, pero lo que nosotros tenemos que entender es cómo son nuestros acercamientos ante esta plétora de enfermedades. Pues bueno, vamos a empezar por un campo muy sencillo, por algo en lo cual posiblemente algunos, especialmente si están dentro del campo de la farmacia, pueden sentirse identificados, el campo de la farmacología tradicional, que básicamente estudia una sustancia y su efecto farmacológico, su efecto fisiológico en el cuerpo. Es un área que de hecho por sí solita es interdisciplinaria, es un campo que generalmente junta mucho a la medicina y a la química, y bueno, podremos decir que la farmacología es uno de los campos más prolíficos, es uno de los campos más importantes que hemos tenido dentro del desarrollo de las ciencias biomédicas, porque pues prácticamente podemos ver el efecto que tenemos al momento que tomemos un fármaco o incluso un suplemento alimenticio. Hay más, al menos tomando como referencia al FDA, hay más de 20,000 fármacos aprobados en existencia. Básicamente es un campo muy prolífico. Sin embargo, existen varios desafíos que nosotros hasta la fecha nos estamos enfrentando. Vamos a tocar algunos de estos pequeños desafíos porque, como les dije, les tengo que presentar primero un problema antes de presentarles la solución. Bueno, por ejemplo, esta pequeña curva, esta pequeña cinética de efecto farmacológico, tal vez algunos podrán asociarlo bastante simple, donde el mayor efecto que podrá tener un fármaco es el momento en el cual nosotros conciliamos una dosis en la cual el área bajo la curva dentro de la ventana terapéutica, que está básicamente delimitada por esas líneas punteadas, mientras mayor sea el área bajo la curva, mayor va a ser el efecto deseado del fármaco. Entonces, grosso modo y a simple vista, ¿cómo podremos hacer nosotros para mejorar un efecto? Pues bueno, hay varios acercamientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podremos aumentar la concentración máxima del fármaco, podemos aumentar nuestras dosis para poder tener un efecto más fuerte,
para poder tener una mayor área bajo la curva en esa ventana terapéutica. Pero ¿cuál es el problema cuando en la farmacología nosotros aumentamos la dosis? Pues básicamente podemos cruzar uno de los umbrales, que es básicamente la concentración máxima tolerable. ¿Y eso en qué se traduce? Pues básicamente nosotros podemos empezar a tener efectos adversos, podemos tener efectos secundarios no deseables que efectivamente nosotros no deseamos. ¿Qué otras cosas podemos hacer entonces? Bueno, en algunos casos incluso llega a ser tan compleja la situación porque algunos fármacos tienen una ventana terapéutica extremadamente estrecha, como por ejemplo en el caso de la warfarina, y en ese tipo de situaciones, de hecho, tenemos la situación opuesta. Aquí tenemos que cuidar no pasar es el límite de la concentración máxima tolerable y muchas veces jugamos ahí con pequeñas concentraciones que a veces llegan a tener efectos subterapéuticos por la falta de esa área bajo la curva. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? En algunos casos en la farmacología, especialmente con algunos cuantos sistemas, ya sea físico-químicos o con algunos sistemas tan sencillos como una tableta, nosotros podemos intentar controlar la cinética de liberación. Podemos, por ejemplo, tener una cinética prolongada de la liberación del fármaco y al momento en el cual nosotros aumentamos la duración, podemos también tener un poquito más de área bajo esa curva. Sin embargo, ¿qué es lo deseable? ¿Qué es lo que con esta teoría, con este pequeño ejemplo, nosotros desearíamos? Nosotros desearíamos tal vez un comportamiento así, que de hecho es cercano a lo que nosotros llamaríamos una cinética de orden cero, donde la cantidad de área que está debajo de esa curva abarca lo mayor que se pueda sin tener que atravesar el límite de la concentración máxima tolerable. Esto sería lo más deseable y luego veremos un poquito posteriormente cómo se puede alcanzar ese tipo de cosas con otro tipo de sistemas, pero no voy a entrar tanto en la parte farmacológica, solo quiero presentarles las problemáticas que nosotros tenemos que enfrentar. Esta es una de ellas. Otra parte, muchas veces nosotros deseamos una liberación localizada. Hay muchos fármacos, por ejemplo, si estamos apuntando contra un tumor, que no nos sirven nada si lo estamos liberando de forma sistémica. Simplemente se va a excretar, va a ser metabolizado y procesado ya sea por nuestros riñones o por nuestro hígado, trabajo de más, que al final de cuentas nos termina dañando un poquitito o al menos hasta cierto punto haciendo trabajar de más a esos pequeños órganos. Lo que nosotros al final de cuentas deseamos es tener una liberación lo más localizada, lo más exacta posible. Y esto por lo general en el campo farmacológico no es imposible, hay algunos acercamientos, pero por lo general es bastante difícil. Y más cuando nosotros empezamos a poner sobre la mesa las diferentes barreras biológicas y las diferentes interfaces que este fármaco puede atravesar, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, podemos tomar un fármaco, podemos simplemente tomar una pastilla y no tener en cuenta la enorme cantidad de barreras que nosotros nos podemos enfrentar. Hay barreras desde, por ejemplo, barreras celulares endoteliales, por ejemplo, algunos fármacos o algunas sustancias tienen que pasar, o en este caso, burlar el sistema inmune. A veces, por ejemplo, en algunos casos, como en el cáncer, nosotros tenemos que enfrentarnos a las famosas barreras estromales y una miria de otras barreras e interfaces que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Y de qué depende todo esto? Pues bueno, en parte puede depender de la ruta de administración. Algunas rutas pueden tener algunas ventajas y algunas desventajas sobre otras. Y dependiendo de la ruta de administración y del target final, de la diana molecular o del órgano que nosotros estamos buscando afectar, nosotros vamos a tener diferentes barreras, nosotros vamos a tener diferentes interfaces y nosotros tendremos que plantear una estrategia diferente casi para cada caso concreto para poder cumplir nuestro objetivo, que en este caso es dar una terapia efectiva para el paciente. Entonces, si ustedes en algún punto estuvieron interesados en el campo farmacéutico o están trabajando por esa parte, es algo muy bueno que empiecen a considerar todas estas gamas de consideraciones. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Qué me tengo que enfrentar? ¿Cómo llego al destino que yo quiero? Por mencionar nada más algunos cuantos de los ejemplos de las barreras más clásicas que tenemos dentro de este campo, uno de ellos es la barrera hematoencefálica, la famosa blood-brain barrier, el BBB, que pues básicamente es una membrana muy buena para bien y a la vez también es una membrana muy mala también para cuestiones farmacológicas. Es buena porque de hecho hace que nuestro cerebro tenga un lugar completamente privilegiado dentro de nuestro cuerpo. Es una membrana extremadamente selectiva. De hecho, pues incluso piénsenlo, algunos casos como por ejemplo las infecciones llegan a ser raras que lleguen justamente a nivel de sistema nervioso central. Sin embargo, el hecho de que también sea una barrera extremadamente específica, muy selectiva, hace que sea bastante difícil que podamos atravesar la barrera hematoencefálica, que podamos atravesar el blood-brain barrier.
de una manera efectiva si nosotros, por ejemplo, hacemos una administración intravenosa. Realmente hay diferentes estrategias que se han planteado en la literatura. Me gusta esta esquemática en general porque demuestra algunas de ellas, como por ejemplo las transitosis dependientes de receptores, donde utilizamos algunos receptores como la lactoferrina o el uso de microburbujas también y el uso de ultrasonido. Hay algunas cuantas estrategias, la mayoría de ellas no tiene tanto éxito, de hecho hay maneras más prácticas de poder atravesar este tipo de barreras, pero es una de las consideraciones que tenemos que tener. Si alguno de ustedes tiene interés en alguna enfermedad como Parkinson, Alzheimer o algo que tenga que ver un poquito más por la parte del cerebro, principalmente Alzheimer, creo que sería un buen caso, tienen que pensar en este tipo de cosas. ¿Cómo pueden acercar? ¿Qué estrategias pueden ustedes utilizar para pasar este tipo de barreras? Pero bueno, hay otro tipo de barrera muy particular, una de mis favoritas, si no es que mi favorita, las famosas barreras estromales. Básicamente diferentes tipos de tumores reclutan fibroblastos, hacen modificaciones a la matriz extracelular alrededor de ellas y hacen pues una barrera extremadamente fibrótica, extremadamente difícil de atravesar en algunos casos, como por ejemplo en el caso del cáncer pancreático. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con este tipo de cáncer, con esta enfermedad, pero es de hecho uno de los cánceres, si no es que el cáncer con el peor outcome clínico que se tiene. Por ahí entre un 5 y el 10% de las personas que se les diagnostica con cáncer pancreático prácticamente sobrevivirán solo un poco más de 5 años. Ahí el 90-95% de las personas morirán. Es un cáncer extremadamente agresivo y lamentablemente debido a este tipo de barreras extremadamente densas, es muy difícil realizar ese tipo de acercamientos, es muy difícil atravesarlas y hacer que nuestro fármaco llegue a esa parte. Entonces, pues cuando hablamos de fármacos tradicionales, hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de los años, la farmacología es un campo muy fértil, sin embargo, tenemos que empezar a delimitar los problemas que tenemos en la actualidad. La mayoría de los fármacos no nos van a ofrecer realmente una toxicidad no es, específica, no nos van a ofrecer eso por per se. En algunos casos de algunos fármacos, debido a ventanas terapéuticas extremadamente estrechas, la administración de los mismos es bastante compleja, como les mencioné el caso de la warfarina o también de las ciclosporines. Algunos casos, las opciones para poder tener una liberación controlada son muy limitadas, a pesar de que pues tenemos, por ejemplo, no sé, pastillas gastroresistentes, también tenemos tabletas con liberación prolongada, tenemos algunas opciones, pero son limitadas, y a final de cuentas, la gran mayoría de estos fármacos no tienen especificidad espaciotemporal. No podemos controlar las cinéticas en el tiempo que nosotros queramos, no podemos controlar siempre la localización de esos fármacos dentro del cuerpo, por lo que tenemos realmente una serie muy considerable de desventajas que tenemos que superar. Entonces, eso nos obliga a nosotros, especialmente dentro del campo de la nanofarmacología, a poder desarrollar una nueva generación de fármacos específicos. Quizá alguno de ustedes conocerá a esta personita, si no es que la mayoría, a Paul Ehrlich, quien es el padre del Salvarsan, básicamente el primer quimioterapéutico para bacterias, y además es el padre de un concepto revolucionario dentro de la farmacología, el concepto de bala mágica. Básicamente, un fármaco que tiene toxicidad selectiva, un fármaco que va a tener que matar lo que tiene que matar la bacteria, tiene que matar el tumor, pero nada más. Es tóxica contra ello, no es tóxica contra el ser humano. Entonces, esta es básicamente una de las principales barras que nos hemos planteado dentro del campo de la farmacéutica. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Pues realmente al respecto se ha hecho varios approaches, han hecho varios acercamientos muy considerables y muchos de ellos los podemos encontrar en esta área que básicamente nosotros llamamos nanofarmacología, básicamente una subdivisión del campo de la nanomedicina, que es básicamente un acercamiento de cómo podemos utilizar los sistemas nanométricos para hacer una liberación de fármaco más inteligente. Como yo prefiero llamar esta sección, básicamente, la nanofarmacología es la búsqueda de balas mágicas. Ahora, me parece que ya tuvieron una plática de nanotecnología, pero nunca está de más intentar aterrizar qué es la nanotecnología o a qué escala estamos trabajando la nanotecnología. Entonces, pues voy a poner uno de mis casos favoritos, o un caso que siempre he planteado cuando estoy dando este tipo de pláticas. Tal vez algunos de ustedes sean fans de la Fórmula 1. A mí particularmente no soy tan fan, aunque lo llego a apreciar hasta cierto punto. Y si les gusta la Fórmula 1, o al menos pueden estar un poquito familiarizados con un trayecto, con una carretera, tal vez se puedan imaginar un trayecto de 4 kilómetros. Muchos de los autódromos que tenemos ahí de Fórmula 1 tienen aproximadamente esta longitud. Si no, simplemente imagínense una pequeña carretera de 4 kilómetros, no es tan difícil de imaginar. Ahora, imagínense que una pequeña hormiguita
empieza a caminar en esa carretera, empieza a recorrerla. Una hormiguita de aproximadamente unos 4 milímetros de tamaño, de unos 4 milímetros de longitud. Básicamente, la hormiga es 1 millón de veces más pequeña que todo el autódromo. Requeriríamos poner en serie 1 millón de hormiguitas de este tamaño para poder alcanzar esa longitud. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ponemos en comparación una estructura que tenga esa longitud, pero 1 millón de veces menor al de una hormiga, tendremos prácticamente una estructura de 4 nanómetros, que podría ser perfectamente una nanopartícula. Entonces, para que se puedan imaginar un poquito la escala, una nanopartícula puede ser, por ejemplo, 1 millón de veces tan pequeño en comparación a una hormiga, como una hormiga puede ser en comparación a un autódromo de esas dimensiones. Más o menos a esa escala estamos trabajando en caso de que tuvieran alguna duda al respecto. Entonces estamos en el mundo nano, hay muchos sistemas que nosotros podemos aprovechar. Cuando hablamos de nanotecnología o de nanociencias en general, por lo general utilizamos la definición de que hablamos de estructuras que están entre el rango de 1 a 100 nanómetros. Sin embargo, esto es una definición muy práctica, es más bien una regla del pulgar, como le llamaríamos algunos de nosotros, más que algo completamente fijo. De hecho, en el campo de la nanomedicina, solemos abusar un poquito más ese término. Nosotros, de hecho, solemos hablar de nanopartículas cuando tenemos cosas arriba de los 200 nanómetros, 500 nanómetros o incluso hasta los 1000 nanómetros. Varias cosas que están dentro de la escala submicrométrica aún los consideramos dentro de esta escala. Entonces, solo quiero dar aquí a entender que esto no es un rango tan estricto, pero más o menos estamos trabajando con esos tamaños. Ahí tenemos una imagen para dar una pequeña comparación, pero básicamente creo que queda muy claro a qué escala, a qué tamaños estamos trabajando con esto. Ahora, ¿por qué es interesante la nanofarmacología? Porque prácticamente nosotros podemos utilizar nanocarriers, podemos utilizar nanovectores para poder realizar una liberación de fármaco inteligente. Básicamente nosotros podemos crear nanomedicinas que pueden mejorar en ciertos parámetros, como por ejemplo la eficacia, como le habíamos mostrado, podemos crear sistemas que estén liberando de forma constante, muy cercano quizá a una cinética de orden cero. Puede ser que también estén mejorando la biodisponibilidad. Hay algunos cuantos fármacos o suplementos que tienen una biodisponibilidad extremadamente baja y que el uso de sistemas nanotecnificados les ayuda a mejorar esa parte. Pueden ayudar a mejorar la dosis respuesta, la especificidad espaciotemporal. Nosotros podemos incluso con este tipo de sistemas controlar en qué momento se liberan y dónde, en qué parte del cuerpo se liberan. Claro, también podemos disminuir la toxicidad y algunas otras cuantas cosas más que podemos hacer con la nanotecnología. Tenemos diferentes tipos de nanovectores. Ahí solo muestro algunos de los, bueno, de los más ilustrativos, pero mi propósito realmente no es hablarles per se de la nanofarmacología. Les dije que hablaríamos de un problema. Ahorita les muestro una solución hasta cierto punto tentativa, pero ya llegaremos nuevamente al problema. Pero quedémonos con que hay varios tipos de nanovectores en este caso. ¿Cómo sería una nanopartícula ideal? O básicamente, ¿cómo hacen nanopartículas la mayoría de las personas que están dentro de este campo? Les mostraré uno de los sistemas más básicos. Básicamente tenemos un agente activo. Por ejemplo, aquí tenemos a la doxorubicina, un quimioterapéutico. Nosotros, por ejemplo, podemos poner esto dentro o embebido en un sistema que lo esté transportando. Digamos en este momento tal vez un liposoma, uno de los sistemas más utilizados y debido a la situación de la pandemia del COVID-19, uno de los sistemas más conocidos por las vacunas de mRNA. Nosotros a ese tipo de sistemas podemos poner en la superficie algún tipo de ligando, como puede ser un anticuerpo, un aptámero o algo que sea específico a algún tipo de receptor dentro de algún tejido que esté en alguna célula, etcétera. Y claro, nosotros podemos poner también un steel coating, básicamente un recubrimiento la mayoría de las veces polimérico y la gran mayoría de veces utilizando polietilenglicol o PEG, que eso lo utilizamos principalmente para burlar el sistema inmunológico. Nosotros también podemos cambiar por ahí, por ejemplo, cargas, potencial Z, básicamente la física superficial de la nanopartícula y varias otras cositas, pero esta es la parte básica de qué es lo que nosotros podemos construir, qué es lo que nosotros podemos hacer con ese tipo de sistemas. Ahora, ¿para qué también son útiles las nanopartículas, los nanocarriers, los nanovectores como tal? Pues bueno, nosotros podemos en cierto modo tunearlas de tal forma que nos permitan atravesar algunas de las barreras biológicas que nos estamos encontrando. Por ejemplo, podemos tunear ciertas nanopartículas para que sean más aptas para que puedan pasar por un proceso de fagocitosis. En caso de que ustedes quieran internalizar cierto fármaco, tal vez puedes hacer algo que pueda entrar por endocitosis mediado por clatrín,
otras cositas que se pueden hacer por ahí, por allá. Básicamente, eso también es tuneable. Las estructuras, las composiciones, las físicas de superficie, todo eso se puede modificar básicamente con la necesidad que se tiene en ese momento. Ahora, también podemos hablar de terapias realizadas. Nosotros, como ya mencionamos, podemos hacer uso de anticuerpos, aptámeros, para poder tener un cierto nivel de afinidad por alguna célula, por algún tejido, pero nosotros también podemos incluso utilizar la misma dimensión, podemos utilizar la misma dimensionalidad de la nanopartícula para poder llegar a un lugar en específico. De ahí el famoso targeting pasivo, que es representado casi completamente por el efecto EPR, Enhanced Permission and Retention Effect. Nonetheless, sin embargo, este es un efecto bastante controversial y ahorita en un ratito lo vamos a tomar nuevamente, pero básicamente nosotros podemos cambiar los tamaños para poder intentar, en este caso, atorar las nanopartículas, por así decirlo, dentro de de la fenestra irregular que pueden tener, por ejemplo, los tumores, ¿no? Incluso si la composición de la nanopartícula lo permite, podemos tener un cierto tipo de targeting utilizando campos magnéticos, lo cual de hecho es bastante utilizado dentro de algunos tipos de terapias como las hyperthermia, donde justamente utilizamos, por ejemplo, nanopartículas metálicas. Entonces, pues hay diferentes tipos de targeting, hay diferentes formas en las que nosotros podemos hacer terapias localizadas, y este es un puntito más de lo que podemos hacer básicamente con este tipo de sistemas. Ahora, una aplicación más donde ustedes tal vez hayan oído o tal vez estén relacionados con este tipo de aplicaciones, los famosos sistemas teranósticos. ¿Qué es mejor que un sistema que realmente solo puede tener un sistema terapéutico o un sistema diagnóstico? ¿Qué tal un sistema que tenga tanto una actividad terapéutica como diagnóstica? Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso en un sistema murino, en un ratoncito, de un complejo molecular que básicamente está constituido por un isótopo de cobre, el cual está en un complejo que tiene un agente quelante por ahí, el DOTA, tiene un quantum dot, que al final de cuentas es una nanopartícula que nos permite crear una cierta señal fluorescente, y también tenemos por ahí unos cuantos péptidos con motivos RGD. Todo este complejo fue creado, todo este complejo fue ingeniado de tal forma que uno tenga una especificidad por un cierto tipo de tumor, por un cierto tipo de tejido, y dos, pues básicamente, por ejemplo, con la fluorescencia de los quantum dots se puede detectar señales fluorescentes si se pone el estímulo óptico necesario. Con la señal que se tiene, por ejemplo, por parte del isótopo que tenemos ahí de cobre, también nosotros podemos detectar eso como una señal, pero lo ideal, lo padre de todo este sistema es que justamente este isótopo de cobre lo que está haciendo es un tipo de decaimiento radioactivo que a la vez está dañando ese tumor. Entonces, básicamente, dentro de los sistemas diagnósticos, no solo podemos detectar el lugar, por ejemplo, de un tumor, sino que también en ese mismo momento podemos empezar a realizar una terapia efectiva contra él. Entonces, es algo que nosotros podemos hacer dentro del campo de la nanomedicina, dentro del campo de la nanofarmacología, o en este caso concreto, dentro del campo de la radionanofarmacología. Entonces, con todo esto, quiero darles una solución, pero en este momento únicamente temporal, donde nosotros, a través del uso de la nanotecnología y de la nanomedicina, podemos crear una enorme diversidad de balas mágicas. Sin embargo, como todo en esta vida, hay un pero. En el año 2017, ante la FDA, solo se habían aprobado la cantidad pequeña de 50 nanofármacos. Con todo ese prodigio, con toda esa cantidad de, de flexibilidad que nosotros podemos llegar a tener con los sistemas nanotecnificados, a ustedes únicamente utilizando su sentido común, ¿no les parecería que la cantidad de fármacos que están saliendo es bastante poca? Pues realmente, a pesar de que en los años recientes ha salido una cantidad más apreciable de nanofármacos al mercado, estamos viendo que a pesar de que nuestros fármacos se han hecho más inteligentes, más específicos y con las mejores propiedades para que los pacientes tengan el mejor outcome clínico, la cantidad que está saliendo al mercado es bastante baja, lo cual nos mete dentro de una ironía y del principal problema que yo les quiero marcar este día. A pesar de que nuestros fármacos, a pesar de que esta nueva generación de nanofármacos se ha vuelto más inteligente, nuestro pipeline farmacéutico, nuestro, digámoslo así, abrevadero de nuevos fármacos, se está volviendo cada vez más seco. Y ese es un problema que cada vez se ha presentado más dentro del campo de la farmacéutica. ¿Por qué?
¿Cuáles son las razones? Yo no creo que sea una única razón. Aquí se podemos empezar a argumentar y decir que hay diferentes razones. La falta de fondos e interés por parte de la industria es una. Hay muchas industrias y muchos inversionistas, muchos stakeholders que tienen un interés más particular en invertir, por ejemplo, no sé, en startups de IT, que en un fármaco que puedes hacer experimentos durante 10 años y a la mera hora no sacar nada. Hay, por ejemplo, también hasta donde yo he visto, hay una falta de acercamiento integral por parte de la gente que diseña los nanofármacos. Hay gente que diseña una nanopartícula sin tener un conocimiento real de la anatomía o fisiología del cuerpo o de la enfermedad que se quiere tratar. Hay gente, por ejemplo, dentro de la academia que desconoce que su sistema quizá no es extrapolable al mercado porque ingenierilmente no se puede escalar, porque no es factible en cuanto al mercado. Por ahí, cuando ustedes diseñen un nanofármaco, en caso de que ustedes estén interesados en esta parte de la nanofarmacología, estimados, tengan el pensamiento más integral posible. Pero bueno, aquí viene el principal tópico de este día, la verdadera razón de esta presentación. Y es que uno de los principales problemas que hemos visto dentro del campo farmacéutico, dentro del campo de la prueba de fármacos, es que nosotros realmente no tenemos buenos modelos de prueba, no tenemos buenos modelos para hacer este cribado, no tenemos buenos modelos para hacer este screening farmacológico o nanofarmacológico en este caso. Nuestros fármacos, los sistemas de diagnóstico que estamos viendo cada día, los dispositivos médicos, gran parte de las cosas que estamos desarrollando día a día se están volviendo más y más inteligentes. Han evolucionado bastante a través del tiempo. Sin embargo, una cosa que tenemos que empezar a checar es que ese mismo nivel de evolución tal vez no se está presentando dentro de los sistemas que utilizamos para poder probar estos fármacos o estos demás sistemas. Entonces, hagamos una muy breve revisión de estos modelos preclínicos que nosotros utilizamos generalmente antes de probar en humanos para ver qué es lo que potencialmente está fallando, cuáles son los principales problemas que podemos tener por ahí, y cuando empezamos a hacer un análisis más específico, podemos encontrarnos a los dos principales modelos que utilizamos dentro de la industria farmacéutica. El primero de ellos, las líneas bidimensionales, básicamente los modelos que tal vez la mayoría de ustedes ya han trabajado. Hay muchas ventajas dentro de las líneas celulares bidimensionales. De hecho, son uno de los principales hitos dentro del campo farmacéutico. Muchísimas de las cosas que tenemos ahorita no se hubieran logrado sin las líneas celulares. Sin embargo, también tenemos que empezar a destacar cuáles son los problemas que tienen este tipo de sistemas. Primero veamos las ventajas. Son sistemas hasta cierto punto simples de mantener. Con un poco de práctica, mantener una línea celular no es difícil, y al menos para referencias del mercado farmacéutico no son sistemas caros. Son muy fáciles, por ejemplo, de observar en el microscopio, tanto óptico, el invertido, si es que ya han trabajado con cultivo celular, como también con el de fluorescencia. Hay también microscopios de fluorescencia invertidos. Y bueno, también son bastante fáciles de maniobrar. No son sistemas complejos realmente en la práctica. ¿Por qué son tan buenos sistemas este tipo de modelos in vitro? Porque están extremadamente estandarizados dentro de la industria farmacéutica. Esa es la razón por la cual son bastante útiles. Sin embargo, tenemos que destacar que también las líneas celulares tienen varias desventajas. Por ejemplo, el fenotipo que está presentando una línea celular, aunque sea, por ejemplo, del tejido o del órgano que nosotros estamos estudiando, no necesariamente es igual al que se presenta con nosotros, ¿no? No necesariamente tal vez una célula HeLa se comporte de la misma manera que un cáncer que nosotros busquemos tratar con un cierto nanofarmacéutico, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que considerar. Rara vez, si no es que casi nunca, se tiene un fenotipo fidedigno de lo que se busca estudiar. Este tipo de sistemas son completamente estáticos, imitan de una manera extremadamente pobre el rico microambiente que nosotros tenemos en nuestros tejidos, que nosotros tenemos entre nuestros órganos. Carecen obviamente de una arquitectura tridimensional, son sistemas pues, planos, y no mimetizan las barreras de las cuales nosotros estuvimos hablando. Una cosa es que tú pruebes un fármaco y que éste se distribuya de forma completamente homogénea entre las células, y otra cosa es que tú administres algo dentro del cuerpo y que ésta tenga que perderse, este fármaco se esté perdiendo en diferentes barreras dentro de nuestro organismo. Entonces, pues básicamente son una pésima representación de la complejidad del cuerpo humano. Y esa es una limitante bastante grande, porque cuando pasamos de la preclínica a la clínica, este tipo de cosas cuestan bastante.
Ahora vamos con los otros modelos, con los caballitos de batalla más ideales para todos, los modelos murinos, los ratoncitos, las ratitas. Son uno de los modelos también más importantes y también tienen muchas ventajas. Estos modelos que no son in vitro, sino que son in vivo, tienen ventajas en contraste con las líneas celulares. Son sistemas que también son de baja reproducción, están bastante bien estandarizados también, tanto en el rubro de la investigación como en el rubro farmacéutico. Se pueden hacer varios tipos de ensayos, especialmente de alto rendimiento, estudiando diferentes cosas en un mismo sistema. Esa es la ventaja de trabajar con sistemas in vivo. Y también podemos hacer algunas cuantas cosas interesantes que por lo general no podríamos realizar con sistemas in vitro, como por ejemplo modelos knockout, que bueno, técnicamente sí se podrá hacer algo parecido con las líneas celulares, pero un modelo knockout te da más información por parte de la fisiología de un tejido, de un órgano, o incluso nosotros podemos hacer senoinjertos, nosotros podemos insertar algún tipo de tejido humano e intentar imitar un poquitito más esa similitud que habría con un sistema clínico, o sea, con una persona. Hay un gran etcétera. Hay muchas razones por las cuales los ratoncitos, por las cuales las ratitas son modelos bastante eficientes por esta parte. Sin embargo, también tienen desventajas muy considerables. Como sistemas de prueba de fármacos, son bastante inconsistentes al momento de predecir un efecto. De ser lo contrario, la gran mayoría de fármacos que se estudian a nivel preclínico, al momento de pasar a la clínica, no estarían estancados. Entonces, son modelos hasta cierto punto muy inconsistentes por una plétora de razones. Son modelos también inconsistentes cuando nosotros buscamos escalarlo a nuestros cuerpos, cuando nosotros queremos, por ejemplo, tratar algún fármaco de un corazón, el corazón que tiene una ratita al corazón que tiene un humano, hay mucha diferencia y el escalamiento no suele ser tan lineal, no es como simplemente hacer una regla de tres. Y pues bueno, creo que esto también es un poquito obvio, son sistemas que están muy sujetos a debates bióticos sobre la experimentación en animales. También a veces incluso cuando hagamos senoinjertos, la fidelidad fenotípica de estos sistemas puede ser también bastante inconsistente porque estos modelos pueden empezar a tener una evolución murina más que una evolución humana. Y hay también un largo etcétera de por qué los ratones, por qué las ratitas tampoco son los mejores modelos para poder realizar este tipo de estudios. Entonces tenemos una necesidad bastante grande. Nosotros requerimos sistemas que, uno, puedan imitar de una forma fidedigna el microambiente celular, el microambiente tisular. Requerimos un alto nivel de fidelidad en cuanto al fenotipo que a nosotros nos interesa, el fenotipo de la enfermedad o el fenotipo de estudio, en caso de que se haga basic research. Y claro, nosotros requerimos sistemas, en la actualidad, que sean de alto rendimiento, de high throughput. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer este tipo de cosas? Claramente, esto nos pone en un dilema, o al menos a mí me pone a hacer una pregunta que tal vez algunos de ustedes me gustaría que llegaran a plantársela una vez. Nosotros estamos desarrollando fármacos bastante inteligentes, estamos desarrollando sistemas muy evolucionados, estamos desarrollando balas mágicas, pero para hacer las cosas más ad hoc, ¿no sería necesario que nosotros también empezáramos a desarrollar dianas, blancos o targets mágicos que sean equiparables para ese tipo de estudios? Esa es la pregunta principal que yo les quiero marcar dentro de esta presentación y sobre esto voy a continuar con la siguiente parte, que ya es la parte más ad hoc a este simposio, la parte de los sistemas de ingeniería de tejidos y claramente mi parte favorita, los órganos en un chip. La forma en la que a mí me gusta llamar esta parte es ¿qué hacemos nosotros para buscar targets mágicos, para probar balas mágicas? Pues básicamente cuando estamos hablando de los diferentes sistemas que están dentro de la ingeniería de tejidos, tenemos realmente diferentes tipos de sistemas, algunos más complejos, en cierto modo más detallados que otros, y ustedes pueden estar de acuerdo o no con la esquemática que está ahí presente. Yo parcialmente estoy en desacuerdo con ella, pero aquí podemos sacar una regla del pulgar que es bastante útil. Mientras más complejo, o en este caso, mientras más detallado sea un sistema, va a tener un mayor poder predictivo, va a tener una mayor similitud con el sistema que ustedes buscan emular. Pero ojo, no necesariamente porque un sistema sea más complejo, significa que sea un sistema mejor. A veces también nosotros tenemos que ser prácticos y eso también lo veremos un poquito más adelante con las promesas más grandes dentro de los órganos en un chip. Pero quédense con esta pequeña idea de que una cosa compleja o una cosa detallada va en cierto modo mimetizar un poquito mejor el sistema que estamos estudiando. ¿Qué se ha hecho en ingeniería de tejidos?
Pues bueno, tenemos diferentes sistemas, como por ejemplo los esferoides, que en contraste con los sistemas bidimensionales convencionales, pues básicamente ya tienen un poco de tridimensionalidad. ¿Qué es un esferoide? No sé si ya lo han visto en alguna otra presentación anterior, pero básicamente son agregados celulares tridimensionales. Pueden tener una célula, pueden tener más de un tipo de célula, pero en contraste con los modelos 2D, este tipo de sistemas tienen un mayor nivel de semejanza anatómica, porque como les dije, cuando tú insertas un fármaco, este fármaco no se va a distribuir de forma homogénea. Si vemos ahí, por ejemplo, si nos imaginamos una bola tridimensional, una esfera, pues básicamente las células que están en la superficie van a tener un mayor contacto con aquellas que están en el mero núcleo, porque estas tendrán que pasar durante un proceso de transitosis, el fármaco tendrá que realmente transitar entre las células hasta llegar a este núcleo. Entonces, realmente la distribución no es homogénea y si se ponen a pensar en algo como, por ejemplo, un tumor, este tipo de sistemas son un poquito más ad hoc. Vámonos con algo un poquitito más avanzado, un organoide. A diferencia, por ejemplo, de los esferoides, este tipo de sistemas emulan lo que yo llamo la parénquima, que es básicamente la parte funcional. Imitan, al menos de forma parcial, un poquito de la función de lo que tendría el órgano, ¿no? Podemos tener mini corazoncitos, mini gaditos, etcétera. Y si se ponen a pensar desde una perspectiva metabólica, desde una perspectiva bioquímica, este tipo de fármacos, digo, este tipo de sistemas también van a actuar de forma diferente con los fármacos que estén en contacto. Cuando un sistema está metabólicamente activo y tiene un metabolismo muy claro, una función muy clara, por ejemplo, imagínense un mini hígado, la forma en la que va a interactuar con cierto fármaco va a ser diferente a si simplemente fuera una blasta de células que están ahí pegadas, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas ya tienen un poquito más de similitud con el cuerpo humano, ya son un poquito más avanzados. Y una cosa que a mí particularmente me gustan de estos sistemas es que mucha gente intenta extrapolarlos, o algunos investigadores al menos intentan extrapolarlo, dentro de algunos formatos como el de las placas de 96 pozos. Y aunque esto tal vez no lo vean tan rápido a priori, tal vez algunos sí, esto es algo bastante importante porque nos ayuda a validar una nueva tecnología con lo que nosotros ya estamos haciendo en el campo farmacéutico o en el campo de la investigación preclínica. Ustedes tal vez que hayan trabajado con algún sistema bidimensional, que hayan trabajado en un laboratorio de cultivo, quizá hayan hecho un ensayo de cristal violeta, quizá hayan hecho un ensayo de MTT, y saben que ese tipo de formatos los utilizamos básicamente para probar diferentes fármacos, diferentes concentraciones, tener todo por triplicado. Esto nos ayuda a hacer experimentos cuantitativos sobre algún tipo de ensayo, como citotoxicidad, efecto de un fármaco, etcétera. Entonces, el hecho de que nosotros intentemos extrapolar ese tipo de sistemas es bastante importante. Pero bueno, vamos ya a la parte más culmine dentro de esta presentación, la razón por la cual yo actualmente estoy estudiando este campo, por la razón por la cual me he metido principalmente dentro del campo de la ingeniería de tejidos. Vamos a hablar un poquitito acerca de los sistemas que conocemos como órganos en un chip. Y bueno, ¿qué es un órgano en un chip o un OOAC? Llamémoslo mejor órgano en un chip. Hay muchas definiciones que ustedes se pueden encontrar en el Internet. Yo esta la defino de la siguiente manera, y es al menos una que yo considero que es bastante recomendable. Un órgano en un chip es una tecnología de la ingeniería de tejidos, naturalmente, de tissue engineering, que emula las características microambientales, ahorita llegaremos a esa parte, las características estructurales y o funcionales de un tejido, de un órgano o incluso de un sistema interorgánico, empleando tecnologías de microfluídica y de microfabricación en un chip. Entonces vamos un poquito a poco con esta tecnología. Mi propósito es darles una pequeña introducción a lo que son los órganos en un chip y darles como un mini handbook, darles como un mini manual de ustedes cómo pueden empezar a hacer ese tipo de tecnologías. ¿Qué consideraciones tienen que tener en caso de que quieran hacer un experimento donde utilicen un órgano en un chip en vez de tal vez un sistema bidimensional o un ratoncito? Vamos a ver qué necesitan saber ustedes, lo básico, para poder hacer sus propios órganos en un chip. ¿Les parece? Primero, ¿qué es lo que nosotros podemos replicar con este tipo de sistemas?
Podemos replicar, por ejemplo, aspectos físicos, como lo son la localización espacial. Quizá algunos de ustedes sabrán que, por ejemplo, algunas células tienen que tener una cierta localización, tienen que tener una cierta distribución espacial para poder diferenciarse o actuar de una forma correcta. Por ejemplo, algunos tejidos sufren de una gran tensión o, por ejemplo, la misma tensión mecánica que causa el fluido, por ejemplo, de los capilares, el sistema eh, vascular en general. Ese tipo de shear stress, creo que le llamamos así en inglés, que sufren las células, eso también es parte del microambiente que están sufriendo ellas. En un sistema completamente estático como un cultivo bidimensional, ese tipo de cosas no están presentes. La rigidez del sistema también es importante. No es lo mismo la matriz que, por ejemplo, tiene un tejido óseo a la matriz que tiene un tejido, por ejemplo, de fat, de grasita. Y bueno, esos son algunos de los aspectos que podemos imitar. También podemos imitar aspectos biológicos, como por ejemplo, imitar lo más que se pueda la fidelidad de la célula, hacer algunos tipos de cocultivos, etcétera. Y bueno, también podemos tener ciertos aspectos químicos, porque estos sistemas siempre los podemos estar enriqueciendo con nutrientes, hormonas, factores de crecimiento. Y como verán, estos son sistemas completamente dinámicos. Estos podemos inyectarlos básicamente de forma continua, como sería básicamente nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo estamos bombeando sangre cada segundo, estamos pasando diferentes hormonas a diferentes partes, diferentes citocinas a diferentes partes del cuerpo. Hay mucho dinamismo dentro del cuerpo. Entonces, esto es parte de lo que nosotros podemos imitar con ese tipo de sistemas. ¿Qué es lo que nosotros podemos empezar a emular o qué es lo que nosotros podemos ver con base en todo lo que hemos visto? Podemos empezar a emular, por ejemplo, los estromas o las famosas interfaces que les estuve mencionando. ¿Qué tal, por ejemplo, en este sistema, que es de hecho uno de los sistemas más representativos de órganos en un chip? ¿Qué tal si nosotros representáramos una interfase, por ejemplo, la que tienen ahí, la que tenemos en el pulmón con básicamente nuestro sistema circulatorio? ¿Qué tal si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una fase como, por ejemplo, sería la fase 1, aire? Ahí, por ejemplo, puede estar pasando algún tipo de tóxico, puede estar pasando algún tipo de fármaco en caso de que la administración haya sido inhalada, y esta tendrá que pasar básicamente un tejido 1, por ejemplo, a células epiteliales, por ejemplo, y estas van a estar básicamente unidas a una membrana porosa. Entonces, pues básicamente tiene que haber un cierto nivel de transitosis, tiene que haber una transición, el fármaco o la toxina o lo que estemos estudiando de la fase 1 por uno, el tejido 1, y también por la membrana porosa. Tenemos que pasar eso. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros, por ejemplo, respiramos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar con un endotelio, con un tejido número 2. Y luego, posteriormente, tras realizar una transitosis exitosa por parte de ese endotelio, vamos a pasar a una segunda fase, como por ejemplo puede ser la sangre. Eso es lo que pasa cuando algo que nosotros respiramos intenta pasar básicamente a nuestro torrente sanguíneo por vía inhalada. Este tipo de cosas nosotros las podemos emular con un órgano en un chip y es una parte muy importante. Las estructuras, las interfaces se pueden representar de una forma relativamente fidedigna con este tipo de sistemas. Como por darles algunos cuantos ejemplos de lo que ya hemos mencionado, el famosísimo Blood-Brain Barrier, la barrera hematoencefálica, también se han hecho propuestas para poder representarla dentro de un órgano en un chip. Por ejemplo, el endometrio también, el endometrio humano. Este sería un sistema, de hecho, bastante importante cuando estamos estudiando en este caso específico, salud femenina. De hecho, hay un caso muy padre que vamos a presentar ahorita después de esto, pero nosotros podemos realmente representar diferentes interfaces, diferentes estructuras, básicamente con un poco de creatividad y con un poco de ingenio biotecnológico por esta parte. No hay prácticamente algo que no podamos representar, al menos con un órgano en un chip. Bueno, al menos no ahorita algo que se me ocurra de momento. Por otra parte, pues nosotros también podemos empezar a emular la parénquima, que es lo que yo llamo la parte funcional, la parte del tejido del órgano que realmente cumple con una función. Y por ejemplo, aquí podemos ver un caso de un sistema que propusieron para poder representar un tejido cardíaco laminar. Básicamente aquí lo que quieren medir es como la contracción del tejido. Como ustedes saben, pues el corazón está bombeando, 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 y puede ser que en alguna patología
patología, por algún tipo de daño tisular o por algún contacto con algún tipo de tóxico, hay algún cambio por parte de esta contracción. Nosotros podemos hacer un sistema ad hoc, en vez de intentar evaluar esto con una célula bidimensional o en vez de un modelo murino, nosotros podemos evaluar cambios en la resistencia, lo cual va a estar correlacionado a cambios con la contracción del tejido, y nosotros podemos ver qué tipo de efecto, positivo o negativo, puede tener un cierto fármaco o una cierta toxina en este tipo de sistemas que intentan imitar la funcionalidad de un corazón. Esta es una de las cosas que también podemos hacer con este tipo de sistemas. Pero bueno, gracias a que podemos hacer todo esto, yo me atrevería a decir que sin la microfluídica, nosotros no podemos realizar casi ninguno de estos sistemas. Cuando hablamos de la microfluídica, básicamente hablamos con volúmenes que van por ahí de la escala de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué trabajamos con este tipo de fluidos? ¿Por qué trabajamos a una escala tan pequeñita? Además de que nos sirve mucho para poder ahorrar reactivos, obviamente. Lo ideal o lo padre de los sistemas microfluídicos es que tienen algo, un parámetro que tal vez algunos de ustedes que hayan tenido experiencia con mecánica de fluidos conocerán, tienen un número de Reynolds bastante bajo. Y cuando un número de Reynolds es muy bajo, hablamos de que estos sistemas tienen flujos completamente laminares. El número de Reynolds es únicamente una relación entre los flujos que van, digamos así, derechos, laminares, contra los que están completamente en un sistema turbulento, los que son así como edgy, que son como en forma de remolino. La relación es estos últimos que causan estas como flows caóticos sobre estos últimos que son más laminares. Y eso básicamente nos da números relativamente pequeñitos, nos da números de Reynolds muy bajos, y esto básicamente que nos dice que los flujos son extremadamente laminares. Eso es muy raro en los flujos macroscópicos, y eso nos permite hacer un montón de cosas interesantes, como por ejemplo hacer gradientes de nutrientes, crear algunos tipos de emulsiones, entre otras varias cosas que se puede hacer con la microfluídica. Los sensores también son una parte muy importante dentro del campo de los órganos en un chip. Sin un sensor adecuado, sin algo que tú puedas cuantificar, los órganos en un chip básicamente serían pruebas de concepto muy bonitas, muy caras, pero a la vez muy inútiles. Serán pisapapeles de laboratorio extremadamente caros. Entonces nosotros requerimos diferentes tipos de sensores, ya sean electroquímicos o ya sean ópticos, para poder cuantificar de forma ideal los parámetros que a nosotros nos interesan. Cambios en el pH, en el oxígeno disuelto, por ejemplo, un parámetro muy importante que es la resistencia eléctrica transepitelial endotelial, o TEER. Esta básicamente nos ayuda a medir la permeabilidad que tiene un tejido, porque pues básicamente nosotros asociamos que un tejido bastante permeable es un tejido que pues prácticamente se está rompiendo. O sea, no es un tejido sano. Ese es el tipo de parámetros que nosotros podemos determinar para saber qué también está nuestro tejido o si está siendo afectado por algún tipo de fármaco o toxina que estemos probando, ¿no? Aquí les quiero dar otra regla del pulgar que me parece que ya se los había dado previamente. Mientras más fidedigno sea su sistema, vamos a tener un mayor poder de predicción ante algún tipo de prueba de fármaco o algún tipo de prueba toxicológica también. Cuando hablamos de fidelidad, hay diferentes cosas que nosotros tenemos que tener en consideración, como por ejemplo el escalamiento, el caso que les mencioné con las ratitas. No porque tú hagas una pequeña regla de 3 significa de que el corazón de una ratita lo multiplicas por X o lo que sea y vas a tener una aproximación humana. Realmente la biología no funciona así. Entonces nosotros tenemos algunas reglas de escalamiento, como por ejemplo el escalamiento alométrico, es lo más cercano que nosotros tenemos a las aproximaciones para los órganos en un chip y también para poder modelar de ratas a humanos. Sin embargo, este tipo de escalamientos no siempre son efectivos con los órganos en un chip, y a veces un acercamiento un poquito más empírico puede ser un poco más benéfico, pero tiene que pensar qué escalas deben tener sus órganos. Puede ser que ustedes tengan un sistema bioorgánico y en la realidad en su sistema tengan lo que representaría un corazón bastante grande con un hígado muy pequeño, por ejemplo. Eso lo tienen que considerar bastante bien. El tipo de células. Esto es algo también muy importante que tenemos que considerar al momento de crear un órgano en un chip. ¿Cuál es el tipo de célula que mayor fidelidad pueda presentar al sistema? Bueno, en la mayoría de los casos van a ser los cultivos primarios maduros, pero pues aquí también tenemos que ser muy prácticos, ¿no? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un órgano artificial, un corazón,
Realmente nosotros tomaríamos un cultivo primario de una persona madura, de una persona pues, a quien prácticamente tendríamos que abrirla para poder conseguir ese tipo de cultivo. Hay que ser muy pragmáticos. Además de que en algunos casos, como por ejemplo el de los mismos cardiomiocitos, cuando tú pones un cultivo primario, esa cosa realmente no se va a reproducir bastante. Aquellos que de pura casualidad hayan trabajado con cultivos primarios de cardiomiocitos van a saber de qué hablo. No es un cultivo que te vaya a durar realmente mucho. Ponemos, por ejemplo, la contraparte, las líneas inmortalizadas. Son líneas extremadamente fáciles de manejar. Esas cosas, pues, realmente son hasta difíciles de matar hasta cierto punto, pero ¿qué tanto realmente representan al fenotipo? Muchas de ellas ya están bastante mutadas, muchas de ellas tienen un montón de polimorfismos o mutaciones que realmente hicieron que el sistema se alejara bastante de su fenotipo inicial. Entonces, pues nosotros tenemos que en cierto modo buscar un equilibrio de, ok, ¿qué tipo de célula sería la más práctica o sería la más ideal para mi sistema? Quizá no siempre voy a tener un cultivo primario, quizá a veces me sirve más modificar una célula, usar una IPSC. Todo eso dependerá de la circunstancia, pero eso es un punto que tienen que considerar. Recuerden, mientras más similar a la enfermedad real o a la persona real, mejor va a ser su sistema. También tenemos diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de nuestro sistema un andamio celular, podemos utilizar diferentes materiales y la selección de estos mismos es bastante importante. Por ejemplo, si estamos trabajando con un sistema óseo o un sistema dental, podemos utilizar cerámicos, que la mayoría de los casos, si no es que en todos, pues es el único caso donde utilizaremos materiales cerámicos. En algunos casos podemos utilizar polímeros naturales. Por ejemplo, muchos de ellos, como por ejemplo el colágeno, tiene residuos RGD, lo cual ayuda muchísimo a la adhesión celular. O en algunos casos también podemos utilizar polímeros sintéticos que son bastante simples, son bastante maniobrables al final de cuentas, pero no presentan tanta... Uh, no son tan biocompatibles como podría ser un polímero natural. Hay ventajas nuevamente, hay desventajas nuevamente, entonces tenemos que tener una selección muy crítica de qué tipo de materiales vamos a escoger. Quizá me parece que ya les dieron una plática de bioimpresión 3D, creo que ya les han hablado acerca, por ejemplo, del GELMA o de algunos otros polímeros semisintéticos. Yo creo que no me detendré mucho esto por el tiempo, no me detendré mucho con ello porque me parece que ya les han hablado de esto, pero Gelma es al final de cuentas un tipo de polímero que nosotros podemos tunear sus propiedades mecánicas y reológicas dependiendo del grado uh, del grado de sustitución de sus grupos funcionales. No me voy a detener mucho aquí. Yo espero que ya les hayan hablado del Gelma. Y pues, también nosotros cuando estemos seleccionando un material para el chip, se los dejo corto también por cuestiones de tiempo. La mayoría de las veces, si no es que el 95% de las veces, terminaremos utilizando a la vieja confiable, al polidimetilsiloxano o PDMS. Es un material bastante bueno, es ópticamente transparente, lo cual nos ayuda muchísimo cuando utilizamos sensores ópticos y tienen varias propiedades. El PDMS no es perfecto y de hecho se han buscado materiales alternativos al PDMS porque, por ejemplo, no es bueno cuando estamos trabajando con materiales hidrofóbicos. Yo mismo al momento de trabajar con algunos sistemas o con algunos solventes he tenido muchos problemas con el PDMS, pero es un sistema bastante simple al momento de utilizarla. Al momento de utilizar un sistema microfluídico. Es de hecho tal vez el principal estándar para la microfluídica. Tienen que también tener muy claros cómo van a ser los procesos de manufactura, porque, por ejemplo, si ustedes quieren escalar, mientras más simple o mientras más elegante sea su proceso final de manufactura, mejor les van a ir. Hay diferentes tipos de métodos, por ejemplo, los fotolitográficos, que yo en lo verdad le diría evítenlos a toda costa porque son extremadamente caros, requieren de cuartos limpios y básicamente son procesos que casi nadie utiliza fuera del campo de los semiconductores, pero podemos utilizar algunas alternativas, como por ejemplo los de litografía suave, que tienen un cierto nivel de dependencia de la fotolitografía, pero si consiguen las máscaras, los moldes, no tendrás tanto problema. Podemos utilizar, por ejemplo, alternativas como las de laser ablation y otros tipos de técnicas que básicamente utilizan códigos como por ejemplo el G-Code. Creo que ya con toda la parte de bioimpresión 3D
este tipo de procesos de manufactura les habrá quedado hasta cierto punto un tanto claro, ¿no? Entonces, electrospinning y bioimpresión 3D me parece que son temas que ya tal vez hayan visto hasta cierto punto, pero si tienen alguna duda lo podemos checar en la parte de comentarios. Finalmente, quiero presentar algunas cuantas oportunidades únicas que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos aprovechar con los órganos en un chip, y este es uno de mis casos favoritos, de hecho. Uno de los casos más interesantes de la literatura es que unos ciertos investigadores pudieron imitar el ciclo menstrual, el patrón hormonal que se tiene básicamente durante la menstruación, durante esos 28 días, y aunque ustedes tal vez no lo piensen a priori, ese es un proceso que in vitro imitar es algo extremadamente complejo. Hay interacciones ahí de diferentes tejidos, de diferentes células. Aquí ya estamos hablando de un nivel de especificidad temporal bastante complejo y a la vez bastante emocionante, por lo que piénsenlo, podemos utilizar este tipo de sistemas incluso para imitar procesos cíclicos, procesos temporalmente específicos, como lo puede ser el ciclo menstrual. Y si también se ponen a pensar, este tipo de sistemas nos pueden ayudar también a poder hacer una investigación completamente específica a un tipo de fenotipo, que en este caso son los fenotipos femeninos. Este tipo de cosas no los podemos hacer con investigaciones de cultivos bidimensionales e incluso con otras tecnologías de ingeniería de tejidos. Entonces, esta es una oportunidad que ustedes pueden utilizar. Sistemas espaciotemporalmente inteligentes. Una cosa también un poquito lógica, pero a veces se nos llega a pasar, el screening toxicológico. Básicamente nosotros no podemos hacer pruebas toxicológicas en humanos y dependemos hasta cierto punto del escalamiento de los modelos in vitro para poder determinar, ok, tal vez tal concentración de tal cosa puede llegar a matar a una persona. Entonces, una de las oportunidades que nosotros también tenemos en los órganos en un chip es poder mejorar nuestro conocimiento toxicológico sobre ciertos compuestos, sobre ciertas sustancias, o como por ejemplo en este caso que hicieron, me parece que un sistema de pulmón en un chip, lo utiliza para poder medir el efecto tóxico de las partículas que son menores a 2.5 micrómetros. Entonces, piénsenlo bien, esta es otra oportunidad prácticamente única que tenemos con este tipo de sistemas. Oportunidad, creo que ya no dará como tanto tiempo para poder tocar el cáncer en un chip. Es un tema bastante interesante. Aquí, para poder decirlo extremadamente rápido, podemos ver que, por ejemplo, algunos tumores que tienen una estructura tridimensional dentro del chip, no solo ya podemos medir, por ejemplo, la cantidad de muerte celular relacionada, por ejemplo, a, no sé, actividad metabólica, mitocondrial, o lo que nosotros hacemos generalmente con los ensayos de citotoxicidad, sino que nosotros incluso podemos medir cómo, por ejemplo, un tumor que es espacialmente relevante, puede disminuir cuando nosotros estamos aplicando un quimioterapéutico, como el paclitaxel. Y por último, tal vez una de las cosas más interesantes que nosotros podemos en cierto modo recalcar, y es tal vez la promesa más grande de los órganos en un chip, son los cuerpos en un chip. Imagínense que ustedes representan esta cantidad de diferentes órganos, de estos diferentes sistemas in vitro conectados, para que nosotros, por ejemplo, podamos representar la farmacocinética y la farmacodinámica completa de un fármaco o de un nanofármaco. Esto es una de las propuestas más complejas, una de las propuestas más ambiciosas que se tiene dentro de este campo. Sin embargo, actualmente hay varios problemas con el escalamiento, lo que les mencioné, qué tan grande tiene que ser mi pulmón en comparación con mi hígado, por decir una cosa. Y actualmente han existido algunas cuantas pruebas de concepto bastante interesantes, pero llegar a esa escala tan ambiciosa, pues todavía no hemos llegado. Es una frontera muy interesante. Ya para poder empezar a terminar esta presentación, les quiero hablar acerca de algunos de los retos que nosotros tenemos que empezar a tener con los órganos en un chip, porque les he hablado de un montón de cosas padres, de un montón de cosas benéficas para este tipo de sistemas. Sin embargo, hay un camino bastante largo que nosotros tenemos que tener con esos sistemas para poder estandarizarlos dentro de la industria farmacéutica. No solo porque un sistema sea igual, por ejemplo, a una línea celular, significa que eso sea objetivamente bueno para probar un fármaco. ¿Cómo sabemos que el hecho de que no sé, un órgano en un chip, un corazón en un chip, al momento en el cual tú probaste un fármaco, ¿cómo podemos demostrar que los resultados son objetivamente mejores a los que se realizan con un modelo in vitro convencional, como un modelo 2D, o con un ratón, o una ratita, o una ratita? Este tipo de cosas
no las tenemos completamente bien definidas, falta un consenso bastante grande y falta resolver un montón de problemas relacionados a qué tipo de escalamiento vamos a utilizar, qué tipo de dispositivos van a ser los estándar, cómo vamos a celularizar, qué tipo de células se tienen que utilizar como estándar, porque diferentes células pueden dar diferentes resultados. Todo este tipo de parámetros que yo les estuve mencionando, no hay como tal un consenso mundial, no hay un consenso científico muy estricto sobre cómo tenemos que armar los órganos en un chip. Entonces, en lo que nosotros seguimos este roadmap, en lo que nosotros seguimos este proceso, básicamente aún estaremos limitados como modelos de prueba farmacológica. Sin embargo, es un reto bastante interesante y es algo que cada vez se está empezando a adoptar más y más, algo que se ha empezado a enfrentar más y más dentro del campo farmacéutico. Finalmente, pues hay otros cuantos retos a superar. Principalmente yo destacaría estos tres: crear protocolos estandarizados a nivel mundial o al menos dentro del campo farmacéutico convencional. Necesitamos un consenso científico bastante concreto sobre cómo vamos a utilizar estos órganos en un chip. Y claramente, nada más viendo un poquitito futuro, piensen que este tipo de sistemas tal vez en algún futuro puedan volverse personalizados. Cada uno de nosotros puede pertenecer, tal vez, no lo sé, a una etnia diferente. Cada uno de nosotros tenemos hasta cierto punto diferentes aspectos genómicos, diferentes SNPs, diferentes propiedades genómicas, bioquímicas, lo que sea, que son completamente diferentes y que al final de cuentas nos hace cada uno de nosotros únicos. ¿Qué tal si nosotros podremos realmente llegar a extrapolar esta tecnología para poder hacer sistemas donde nosotros podamos probar algún tipo de fármaco antes de suministrarlo en nosotros de una forma completamente personalizada? De esa manera, tal vez en algún punto podamos llegar a detectar a aquellas personas que lamentablemente mueren por efectos adversos no previstos, o tal vez nosotros simplemente podemos dar un pequeño paso más dentro del campo de la medicina personalizada. Pero bueno, esto lo dejo nada más para que se sueñe un poquitito más. Me parece que ya se ha acabado mi tiempo. Nada más como un pequeño comercial. Yo soy una persona bastante activa en redes sociales, especialmente en YouTube, donde me dedico a enseñar principalmente sobre biología molecular y también como dar algunos cuantos consejos para poder estudiar en universidades de alto prestigio. Siéntanse mensajearme por ahí o por alguna de mis redes sociales. Casi siempre contesto, independientemente del medio. Y bueno, me parece que ya es mi momento para respirar un par de minutos o un par de segundos en caso de que haya preguntas. Si quieren contactarme en el privado, les dejo mis correos e incluso les dejo mi WhatsApp en caso de que quieran mandarme un mensajito. Pero bueno, con esto yo ya doy mi presentación por hecha, por terminada. Y en caso de que haya alguna pregunta, crítica o respuesta, estoy completamente aquí disponible para intentar contestar lo mejor posible. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, estimado ingeniero Brandon Ortiz, por la presentación que nos has brindado hoy. Bueno, nos permitió ampliar de todas maneras nuestros conocimientos sobre toda esta amplia gama bueno, la información ha sido mucha, pero es parte de la amplia aplicación y el desarrollo tecnológico que implica que se ha venido desarrollando, ¿no?, en los últimos años. Entonces, bueno, agradecerle también por la presentación, estuvo de hecho muy, muy interesante lo que nos comentó. Bueno, a continuación daremos inicio a una ronda de preguntas de nuestro público presente. Si aún el público no ha realizado alguna pregunta, los invito a que puedan hacérmela llegar por medio del chat. Bueno, tengo de hecho ahí algunas preguntas y bueno, procederé a leerlas, ¿no? Nos dice, a manera de feedback, ¿cuáles son los últimos avances con respecto a este tema? Si hay uno o algunos que puedan ser empleados para tratamiento de las enfermedades maxilofaciales. Para maxilofaciales, ok. Bueno, ¿cuáles son los principales avances que se ha tenido en cuanto a los órganos en un chip? Hasta donde yo me he quedado dentro de los estados del arte, uno de ellos son la replicación de los ciclos, en este caso hormonales, como en el caso que les mostré del famoso ciclo menstrual en un chip. Otra parte han sido pues justamente la imitación de algunos sistemas de cáncer, especialmente de metástasis, en un chip. Cómo se puede estudiar justamente la invasión, la creación, la reclutación, por ejemplo, de fibroblastos invasivos para poder pasar a otros tejidos. Eso ya también se ha estado planteando dentro de la literatura y se han hecho propuestas experimentales muy interesantes. Obviamente, los sistemas interorgánicos han sido uno de los principales hypes dentro de este campo. Se ha hecho, me parece que un sistema de cuerpo en un chip
utilizando hasta como 8 diferentes componentes. Hasta ahí me acuerdo que ha sido el límite, y han hecho pruebas de concepto muy interesantes, pero como les he dicho, solo se han quedado como pruebas de concepto. Y dentro de sistemas maxilofaciales, he visto algunos sistemas dentales como tal, no precisamente o no específicamente maxilofaciales, al menos yo no he estado tan dentro de este campo, pero lo que sí he visto hasta cierto punto interesante, volviendo un poquito al tema de los materiales, es que han hecho varios sistemas en un chip faciales que básicamente se construyen en un solo paso. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes tal vez sabrán, ustedes pueden tener una bioimpresora que puede tener diferentes extrusores, puede tener diferentes jeringas y demás, y tú, pues lo ideal sería que tú tuvieras la menor cantidad de procesos posibles para poder lograr el sistema que tú quieres. He visto algunos sistemas dentales hechos justamente de materiales cerámicos que se construyen en una sola impresión, lo cual, aunque no parezca tal vez tan evidente, es un yield bastante importante, porque básicamente haces todo en un solo paso. Y pues eso ha sido lo más interesante que he visto en cuanto a la parte dental. Te mentiría porque no he estado tan dentro de este campo, pero es al menos uno de los avances que yo he visto por esa parte. De que efectivamente debe haber, y pues yo te exhorto que puedas investigar si hay algo muy específico por la parte maxilofacial. Pero un caso tan concreto de momento, tal vez no lo tengo ahorita en mente. Muchas gracias, estimado Brandon, por tu respuesta y por incentivar a nuestro público también que pueda investigar y adentrarse a estos temas que son, de hecho, tan interesantes, ¿no? También, perdón que te interrumpa, estimado. También, o sea, con mucho gusto lo puedo checar. Como les estoy mostrando, pues ahí están mis datos de contacto, y si tienen alguna duda en específico, siéntanse completamente libres de escribirme, o ya sea por vía WhatsApp o por mail. Si tienen alguna duda en específico y me dan el tiempo suficiente, lo puedo checar con muchísimo gusto. Y muchas gracias, Brandon, por absorber también todas las dudas de nuestro público presente, ¿no? Otra pregunta es, bueno, ¿cómo se beneficiarían las personas con la implementación de la ingeniería de tejidos y Organ on a Chip Technologies for Nanopharmacological Screening? ¿Cómo se verían beneficiadas básicamente? Les voy a plantear un caso. Bueno, les voy a plantear tal vez el caso más emblemático dentro de la problemática del pipeline que se está volviendo más seco dentro del campo farmacéutico. Creo que muchos de ustedes están tal vez familiarizados con esta, bueno, no tendencia, pero esta preocupación que se tiene de las bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Prácticamente cada vez estamos viendo bacterias que prácticamente no son sensibles a nada, lo cual es un problema serio de salud. Se estima que por ahí, tal vez en el año 2050, la cantidad de muertes que se tenga por enfermedades infecciosas supere todavía algunos otros tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Entonces, ese es una preocupación bastante grande, porque volveríamos a varias décadas atrás, cuando no teníamos realmente la defensa de los antibióticos. ¿Y cuál es el problema principal que tenemos por esta parte? Que muchas farmacéuticas cada vez se ven menos y menos interesadas en invertir en el desarrollo de antibióticos. Piénsalos desde una cuestión tal vez menos humanística, pero más desde una perspectiva de negocios. Nadie quiere desarrollar un fármaco que su bajo uso al final termine haciendo que las bacterias generen resistencia de forma rápida, porque eso, en cuestión de business, es una mala inversión. Entonces, ha salido una cantidad cada vez más discreta de antibióticos, y si seguimos con esta tendencia donde cada vez menos y menos y menos y menos antibióticos empiezan a salir al mercado, y más y más y más bacterias multidrogoresistentes empiezan a salir, pues básicamente nosotros tendremos un problema de salud extremadamente grave en el futuro. Incluso me parece que dentro de ese simposio tuvieron una plática sobre nanobactericidas, me parece. Entonces, ¿para qué nos sirven los sistemas de ingeniería de tejido o de órganos en un chip? Pues básicamente a poder fomentar, a poder mejorar de una forma muchísimo más considerable el desarrollo de nuevos fármacos, entre ellos también de nuevos antibióticos, porque podemos obviamente hacer un sistema de infección también en un chip. Y eso pues nos ayudaría a mejorar, a poder encontrar de una forma mucho más eficiente la búsqueda de antibióticos, y de encontrar sistemas, de encontrar más bien moléculas, o en este caso tal vez sistemas nanotecnificados, que al momento en el cual nosotros busquemos sacar a la clínica tengan un mayor grado de éxito. Si nosotros aumentamos el grado del éxito debido a la mejora en nuestros modelos in vitro, las farmacéuticas y básicamente cualquier persona que esté decidida a invertir dentro de este campo, al tener hasta cierto punto un menor nivel de riesgo monetario, se podría implementar, se podría incentivar la creación de nuevos sistemas, la creación de nuevos fármacos, la creación de nuevos
sistemas nanotecnificados. ¿Cómo nos beneficiamos como humanidad? Esto nos ayudará a que más fármacos, a que más nanofármacos, a incluso a que más biofármacos lleguen al mercado, básicamente. Espero que eso haya resuelto la pregunta. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Brandon. Una última pregunta, de hecho, es ¿qué tan cerca estamos de poder generar órgano on a chip? Bueno, depende aquí qué te refieres, qué tan cercano estamos de generar un órgano en un chip. Básicamente todos los casos que les mostré ahorita, aunque fuera un poquito de rápido, son casos reales que ya se han hecho. Depende pues qué tipo de órgano, qué tipo de cosa tú quieres replicar, ¿no? ¿Qué tan cercano estamos, por ejemplo, de un body on a chip? Yo puedo intentar jugar un poquitito a la esfera mágica y decirte que dentro de unos 5 o 10 años se podría desarrollar, pero eso no sería muy factible. Estaría básicamente inventándome los números, pero te puedo hablar, por ejemplo, a través de milestones. Si te refieres, por ejemplo, qué tan cercano estamos de crear un órgano artificial en general, ya tenemos algún milestone considerable. Me parece que ya se creó el primer bladder, ¿cómo se diría en español? Vejiga artificial. Pueden buscar ese caso, es bastante interesante. Y esos son, de hecho, uno de los principales logros que hemos tenido dentro de la ingeniería de tejidos. Pero para órganos en un chip ya tenemos varios sistemas. Tal vez la pregunta correcta sería, ¿qué tan cercanos estaríamos tal vez de estandarizar estos órganos en un chip? ¿Qué tan cercanos estaríamos, por ejemplo, de que estos ya se utilicen dentro de la farmacia de forma convencional? Tal vez ahí sería necesario intentar aterrizar un poquito mejor la pregunta, pero si la aterrizan un poquito mejor, con gusto la contesto. Muchas gracias, Brandon. De hecho, bueno, no nos está enviando un comentario más. Ok, Entonces, adelante. bueno, no nos ha enviado un comentario más sobre a dónde estaría dirigiendo la pregunta, pero de todas maneras, muchas gracias por contestarla, ¿no? Ok, Entonces, bueno, ya. Muchas gracias, estimado Brandon, de hecho, por la presentación que nos has brindado el día de hoy nuevamente. No, al parecer esa fue la última pregunta. ok. Bueno, estamos encantados con su participación el día de hoy. Lo invito a dar unas palabras finales al público presente, a manera de recomendación tal vez. Ujú. Ay, bueno, pues antes que nada, pues gracias por escucharme. Me parece que como tú mencionaste, José, tal vez metí muchísima información dentro de una presentación. Por alguna razón, tal vez me imaginé que hubiera sido un poquito menos, pero dentro de este campo que es tan multidisciplinario, tan integral y donde hay tantos aspectos ingenieriles, de materiales, biológicos, médicos, etcétera, hay varios temas que quieres tocar a la vez y que a la vez es muy difícil tocarlos todos, ¿verdad? Pero por esa parte, yo les agradezco bastante por escucharme, por todas las personas que se quedaron hasta este momento. Siento que me quedé un poquito sin voz, pero si realmente les gustó, si realmente les interesó la plática, yo creo que valió completamente la pena. Nuevamente les agradezco bastante por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Creo que han hecho un simposio bastante bueno, bastante atractivo y bastante profesional, realmente, en contraste con otros a los que he asistido. Como invitado, ¿no? No como ponente, pero realmente les agradezco por esta oportunidad. Ha sido un verdadero placer para mí. No, muchas gracias a ti, Brandon. El placer es nuestro de tenerte acá con nosotros. Bueno, de igual manera, un agradecimiento especial a nuestro público presente. Bueno, entonces estaríamos procediendo a cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Brandon, por tu presencia el día de hoy. Un saludo cordial de parte de todo el capítulo MBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, ya dirigiéndome al público presente, los invito al día de mañana, que vamos a tener también una conferencia sobre biomateriales y un fascinante futuro que se tiene en base a ellos, y también una feria de proyectos. Estaremos dando inicio a la 1 de la tarde, me parece, entonces los invito a continuar con la programación del primer Simposio Internacional de Bioimpresión 3D, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos Civil. Se despide de ustedes José Manuel Cuyoma Calderón, y bueno, será hasta una pronta oportunidad. Muy buenas noches.